Bien, pues continuamos con esta segunda parte. Luis Barragán Morfin, de 1902 a 1988. Eh, Hay que señalar que este arquitecto es uno de los más importantes debido a que ganó un premio Pritzker. Fue el segundo en obtenerlo. Y eso, quieran o no, bueno, le dan un reconocimiento a nivel internacional muy importante. Eh, este arquitecto fue sumando experiencias. Su obra, y sobre todo la Casa Aguilardi, que fue la última, se muestra la suma de todas estas experiencias. Y es lo que voy a presentarles a continuación para que ustedes se den una idea de dónde salió todo esto. Primero hay que señalar que él desde que era niño y su adolescencia, al ser de Guadalajara, él vivió constantemente eh, en la hacienda de Corrales. Tuvo estancias amplias. Por lo tanto, él se relacionó constantemente con esta arquitectura de las haciendas de tipo virreinal, con arcos, pisos de cuarterón, cubiertas de vigas, tejas, fuentes, como las imágenes que les estoy mostrando en la parte inferior. Él fue criado bajo la idea del catolicismo, entonces él tenía una religiosidad muy marcada que se reflejaría en su arquitectura, en una espiritualidad. Una vez que entra a la escuela, resulta que se llamaba Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, pero ojo con esto, su educación era de tipo arquitecto-ingeniero, porque a veces se le señala de, ni siquiera era arquitecto. No, bueno, sí tenía la educación y la formación, solamente que este señor se fue de viaje y cuando regresó su escuela ya no estaba dando, por así decirlo, el diploma de arquitecto y se quedó con el diploma de ingeniero. Pero miren, eso poco le importó, ¿ok? Entonces la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara de 1919 a 1929 se formó bajo la influencia del llamado regionalismo, una arquitectura que estaba influenciada directamente por las características rurales que rodeaban a la ciudad. Entonces se va a quedar también con esta experiencia y esta educación. Entonces vean cómo vamos sumando esto, la experiencia del vivir en haciendas, su religiosidad, su educación, formación. Hay que señalar que, bueno, la familia de Luis Barragán tenía el suficiente dinero para mandar a Luis Barragán a viajar a Europa. Y así fue como viajó a París en 1925, año en el cual se desarrolló justamente una exposición muy importante que se llama Las Arts Décoratives, que si abreviamos dice Art Deco. El Art Deco, que es una tendencia que ustedes van a ver el siguiente semestre en Historia 3, eh, es una tendencia que, de hecho ahorita les vamos a mostrar unas fotografías, que inició como en joyería, en diseño gráfico y que posteriormente influiría en la geometrización de obras arquitectónicas. Ahorita les mostraré algunos ejemplos. Entonces, la idea del juego de volúmenes, de planos, pues fue algo que le gustó del Art Deco. En ese mismo año conoce en París a Ferdinand Bach, el cual publicó un libro llamado Jardin Enchanté, Jardines Encantados, el cual es una serie de paisajes, sobre todo jardines, de tipo doméstico, pintados con aguadas, con acuarelas. Él se fascinó y conoció al mismísimo autor. Entonces, la influencia del paisaje, que si bien ya lo tenía muy marcado desde su experiencia con la arquitectura rural, la arquitectura sendaria, pues ahora con esta influencia plástica de el manejo de los jardines. Y ahorita les insisto, les voy a mostrar ejemplo de esto que les estoy señalando.
Luego entre el 25 y el 27, muy humildemente va a viajar por España, Francia y Marruecos, específicamente por Andalucía y Marrakech, la capital de Marruecos, teniendo, bueno, todas estas referencias visuales in situ de tipos de materiales, de formas, texturas, etcétera. Ya para 1927 regresa a la Ciudad de México e inicia su práctica profesional. Estamos hablando que tenía 25 años. Estamos hablando que este señor a los 23 años ya andaba en París, conociendo, viajando, y es algo muy cierto, ¿no? Por ahí algunos dicen que hay que comer arquitectura a cada rato, que se aprende más viajando, que se aprende más en las prácticas de campo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, la obra urbana de Le Corbusier va a conocer al mismísimo Le Corbusier y a su obra en 1931. En 1945 va a iniciar un desarrollo inmobiliario en el Pedregal de San Ángel y de Tacubaya. Posteriormente en Tlalnepantla y Atizapán entre el 58 y el 69. Y ahí se retiró. Después, en los 70s, hace su última obra, que es la Casa Ghilardi. Y en 1980 es postulado y es ganador del premio Pritzker. Eh, Además de todo esto, va a tener la influencia por la relación con sus amigos, va a tener la influencia plástica de Chucho Reyes en sus colores y la influencia plástica de Matías Geritz con la idea de la espacialidad, de la arquitectura emocional, de generar emociones con los espacios. Vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, este es la Exposición Internacional de las Artes Decorativas e Industriales Modernas, de abril a octubre de 1925. Esto va a dar pie al llamado Art Deco. El Art Deco, de forma muy general, podríamos señalar que es esta arquitectura que a partir de la geometrización genera ciertas propuestas muy interesantes. Y aquí en México tuvo un desarrollo muy importante. ¿Por qué? Porque el mexicano siempre ha sido eh, muy barroco, ¿no? La idea de siempre mucha decoración, mucho adorno, etcétera. Al entender que con el Art Deco se podía reinterpretar geométricamente elementos eh, cotidianos o de la idiosincrasia mexicana, fue algo que les gustó mucho. Frente a Palacio Nacional se encuentra el edificio llamado La Nacional, que es de Art Deco. Entonces, si buscan ese edificio, se van a dar cuenta lo que es el Art Deco. Atrás de Bellas Artes había un edificio llamado el edificio de la Mariscala, que también era Art Deco. Entonces, si hay alguien por ahí puede buscar las fotos y postearlas, se las agradecería para que vean que es el Art Deco. De todos modos, el siguiente semestre extraño, ¿no?, que iniciará en septiembre, bueno, pues van a ver ya cuando tengan su clase de Historia 3 de qué trata esta corriente arquitectónica. Se va a relacionar mucho con la vida cosmopolita, con el manejo de curvas, el manejo de elementos dorados, elementos de tecnología, etcétera. Luego aquí tenemos nada más y nada menos que la Alhambra en Andalucía. Tenemos el Linjaraja, que se llama así este jardín, el Palacio del Partal, y tenemos el Patio de los Arrayanes, en donde indudablemente e indiscutiblemente vemos que el manejo del agua, el sonido y la temperatura que genera el movimiento del agua, la vegetación, el microclima que te genera también la evaporación de la vegetación, el manejo de los patios, las transiciones con los pórticos, los espacios interiores, las alturas, colores, texturas, el tamaño de las ventanas, etcétera, 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 va a impactar en el desarrollo de la arquitectura de Luis Barragán. Estas son fotografías de Marruecos, de dos ciudades. La ciudad de
Chefchaouen, que es muy característica porque es color azul. Este tipo de acabados, que son acabados rústicos, que también les llaman manoseados, literal los ponen con la mano, sin una regla, como los albañiles, y han visto cómo ponen los acabados, y está pintado. No es pintura vinílica, no es cómex, obviamente. Muy seguramente, lo desconozco, pero seguramente ha de ser una pintura de cal. eh, que hace que constantemente se tenga que tener un mantenimiento y por lo tanto se ven estos efectos deslavados. El manejo de del barro en escalones, en tejas, etcétera, la forma de las puertas, estos arcos de herradura, este, estos arcos túmidos, etcétera, van a generar también un impacto en la obra del señor Luis Barragán. El manejo de los textiles, colores, proporciones, hasta el manejo de los pisos. Esta es la ciudad blanca de Ashilha. No sé si sea Ashilha o Ashila. Ashila suena más árabe, ¿no? Debe ser Ashila. Ashilha suena como, no sé, chino, ¿no? Wuhan, cosas raras. Bueno, Ashila. Una ciudad blanca, amurallada, que la textura, el manejo de formas, el manejo de remates también va a influir en la obra del señor Barragán. Aquí tenemos algunas imágenes de los jardines encantados de Ferdinand Bach. Vean cómo esta primera imagen nos recuerda muchísimo a el patio de los Arrayanes de la Alhambra. La idea de un gran espejo de agua al centro, con elementos vegetales o arbóreos, que se escucha más sangrón, a los lados, con remates de una arquitectura un tanto más vernácula. eh, la idea del manejo del barro, de pisos, vean las piedras, los sistemas mixtos de acabados, las celosías, el manejo de vegetación por las paredes. Esto que le puede recordar mucho a Barragán la vivencia de él en las haciendas, ¿no? La idea de los pórticos con cubiertas de madera, pero bueno, esto está en el mar, etcétera. Son cosas que él va a ir sumando, asimilando y después poco a poco poniendo en práctica. Otra de las cosas interesantes es cuando comienza él como desarrollador inmobiliario en San Ángel, Tacubaya, etcétera. En este caso, en San Ángel, el Pedregal, este tipo de piedra se llama malpaís. Entonces, el manejo del malpaís, que es complicado, más la vegetación endémica, genera jardines muy específicos. Y él comenzó a desarrollar estos jardines, los cuales se les llamaron jardines pétreos. Algo así como lo que hay en la Facultad de Arquitectura, si los han visto afuera del Gayú, al lado del Uno, entre el Villagrán, entre el Meyer y el Lazo, etcétera, que son jardines pétreos. Originalmente, Luis Barragán iba a desarrollar los jardines de Ciudad Universitaria, pero al final ya no los hizo, pero se ve una evidente influencia a lo que Barragán hubiera seguramente hecho. Entonces el manejo de estos materiales, estos elementos orgánicos como es la piedra volcánica, va a ser algo que influirá en su obra. Aquí tenemos algunas de sus obras. Esta es de las más antiguas. Podemos ver el manejo evidente de una arquitectura acorde al regionalismo de Guadalajara. Se ve un impacto o una influencia en el acabado manoseado que se vio en Marrakech, el manejo de los vanos remetidos, el manejo de las tejas, el manejo de arcos, columnas, escaleras con pasamanos hechos de muretes. Todo esto se puede ver en Marruecos, sí, pero también se puede ver en las zonas rurales del país. ¿Por qué? Porque este tipo de arquitectura y la arquitectura de Marruecos es algo que se le llama arquitectura vernácula y que tiene que ver mucho con los pueblos, con las tradiciones de los pueblos, las tradiciones de la mano de obra de la comunidad.
que él rescata, reinterpreta y aplica. Esta casa, González Luna, hoy en día es la casa Iteso Clavijero. En la parte... además aquí hay un espejito de agua. Aquí hay una foto, a ver si alguien me recuerda, la voy a publicar. Aquí parece como el meme este de Juan Gabriel, ¿no? Que se está como escondiendo o apareciendo una palmera. Con un grupo hace ya algunos años, creo en el 2017, vinimos a esta casa que está en Guadalajara. A ver si no se me olvida y les posteo la foto. Bueno, luego está la casa Cristo, que también tiene una similitud en cuanto al manejo del torreón, de los arcos, la transición vestibular, el manejo de escaleras, de juego de volúmenes, el acabado manoseado de la fachada, etcétera. Pero poco a poco comienza a haber un cambio en su arquitectura. Por ejemplo, esta ya es en el 47, prácticamente 20 años después. Ese es el acceso a su casa estudio. El manejo de texturas de los materiales, el manejo del recinto, que es piedra volcánica, de las maderas, del acabado rústico de los muros, el manejo de vidrios amielados como el onix, etcétera, que genera atmósferas muy de este estilo. Y vean como al final hay otro muro que está bañado por otra fuente de luz que genera un efecto muy interesante. Eh, Esta es la casa estudio Luis Barragán. Subes, aquí yo alguna vez le hice eh, una ampliación ahí donde está mi hermana y hice unas escaleras así, sin barandal. No saben cuántas veces me la ha mentado, porque sí, efectivamente es peligrosísimo. O sea, uno puede decir se ve padrísimo, pero oye, no hay barandal y sí es peligroso, ¿no? Y además sabes que se tienes que apoyar, entonces termina una mancha aquí negra horrible o te caes. Entonces al final, pues se tuvo que poner un barandal ahí de metal y ni hablar, ¿no? Pero se ve muy padre el manejo flexible del espacio con estos biombos, la ventana que tú puedes modificar la entrada de luz, eh, este muro, por ejemplo, que divide eh, este espacio superior a este espacio inferior sin tener que subir el muro totalmente, no es necesario. Hasta un punto intermedio subes, ya no te ve nadie, se acabó. El manejo plástico de algunos cuadros, de algunas obras, de las lámparas, su estudio propiamente, totalmente libre para el trabajo específico en este espacio. Chequen la espacialidad, la cualidad de cada uno de los espacios, gracias a cada uno de los elementos de lo espacial, a la característica del espacio, la amplitud, la luz, el color, la textura. El estar ahí se siente algo, se experimenta algo. El estar sentadito en esa silla, acá, ¿no? Y que de pronto estés ahí no sé cuánto tiempo. Y pues esta luz va cambiando, la tonalidad, la cantidad de luz, etcétera. Eso es eh, esta arquitectura emocional, la que de pronto cuando tú llegas, abres la puerta y ¡pum! Cambias de color a un rosa. Abres la puerta y te encuentras que de pronto hay unas escaleras que te llevan a un espacio oscuro, aparentemente. Cuando estás en ese espacio oscuro te das cuenta que no es oscuro. El manejo de brillos, el manejo de esta luz amielada, la idea de los jardines, que es muy importante para Luis Barragán. Vean cómo se habla de que también aquí está incluida la espiritualidad de Barragán. Cómo puedes tú de pronto buscar la privacidad con estas cortinas. Estás en el comedor, puedes estar viendo el jardín o te aíslas del jardín. Esta es la planta de la casa. Como todo el jardín se encuentra en la parte trasera. Y en la azotea genera un espacio que es un juego de volúmenes y planos, colores y texturas, además de vegetación, para generar un espacio que es único, que tristemente la ciudad pues, va creciendo y ahora ya desde aquí se ven torres de vivienda, ¿no? Para ir concluyendo, esta es la cuadra San Cristóbal del 69. Es bien interesante. Yo he tenido la intención de llevar a los alumnos aquí desde hace muchísimo tiempo, pero yo estoy enojado
porque la dueña, tristemente, todas las obras de Barragán pues son propiedad privada y si quieres entrar pues te cobran. Y no hay como una tarifa reglamentada o que el gobierno la reglamente, no. Nada más la que es patrimonio de la humanidad, que es la casa estudio, es así. Pero esta, por ejemplo, te cobran 300 pesos por persona. Ah, o sea, si yo les voy a llevar un grupo de 50 personas, oye, mínimo que cobren 100, ¿no? 150 o no sé, se me hace un robo, en fin. Pues ella tiene una cuadra, ¿no? Es una dueña. Bueno, esta es la cuadra San Cristóbal. Y lo interesante es que todo esto que se ve aquí, que se ve muy padre, muy lindo, el microclima que se siente, lo que se escucha, etcétera, es el abrevadero de los caballos. Los caballos se meten aquí, se refrescan, toman agua y se salen. Vean, es interesante porque aquí Luis Barragán está generando una arquitectura que sí es para las personas, obviamente, pero también atiende las necesidades específicas, en este caso de los animales, en donde el mismo cielo, la vegetación y los planos forman diferentes espacios y transición entre ellos, lo cual genera ángulos muy interesantes, manejos de intensidad lumínica, de textura, de color, muy interesante. Tanto que Louis Vuitton ha hecho sesiones fotográficas ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo permite la misma arquitectura de Luis Barragán, esta amplitud espacial, eh, espacios abiertos, que son muy interesantes por el ángulo que lo veas para sacar fotografías. Y el mismo señor Luis Barragán, pues también modeló, ¿no? Obviamente no son fotografías de la misma época, esto tiene unos años, no sé, 4 o 5 años, esto ya tiene mucho más años, es de los 80s. Eh, y aquí lo importante es señalar que está en otra parte de la cuadra, que se llama la Fuente de los Amantes, en donde se encuentran estos dos elementos como de madera, que da a entender que son los amantes, ¿no? Entonces, cuando puedan ir, de hecho ustedes pueden, bueno, ahorita por lo del COVID, no, ¿verdad? Pero eh, cualquiera cuando pueden ir, se buscan en el correo electrónico, mandan el correo, hacen una cita y listo, ¿eh? No hay mayor problema, lo que quieren es que paguen. Punto. Esta es una lámina síntesis, no nada más de esta clase, sino de todas las clases anteriores, en donde yo espero que se pueda entender y vamos a relacionar esto con la atmósfera. Vamos a leer lo que escribe Silvia Arroyo en su blog Teoría 3, Interpretaciones de la Arquitectura. Nos señala estos dos párrafos. Primero, la fenomenología propone el estudio y la descripción de los fenómenos, tal como se presentan en la realidad. Acuérdense eso porque aquí va a estar el fenómeno y aquí va a estar la descripción para entender el fenómeno, ¿eh? Ahorita regresamos a eso. Y se experimentan a través de los sentidos a partir de una perspectiva en primera persona. ¿Ok? La fenomenología no es una corriente arquitectónica, sino un componente filosófico basado en las percepciones, las emociones, la conciencia y las experiencias. La fenomenología arquitectónica, según Andrés Wells, es un conjunto de ideas, argumentos, recursos, voluntades y poderes que actúan a la vez en un espacio-tiempo, espacialidad, combinando los límites físicos que estructuran la realidad. Aquí nos está hablando de atmósferas, compañeras y compañeros. Y vamos a ver este esquema por tercera vez. Espero que con esta quede un poco más claro. Es el circuito de la información. Tengo un estímulo, el que sea. Para entender el diseño de una atmósfera hay que entender este esquema de atrás hacia adelante. Pero ahorita vamos a hablar, no, perdón, de adelante hacia atrás. Pero ahorita vamos a hablar de atrás hacia adelante, o sea, de lo que origina esto, que es un estímulo. El estímulo llega a los sentidos interiores y exteriores. Se genera una grabación en la memoria y una percepción que es una sensación estructurada que estimula la conciencia.
La grabación forma experiencias que se mezclan con sentido común, con imaginación, etcétera, y se reflejan a manera de unos recuerdos que estimulan la conciencia. Entonces, la conciencia es estimulada por una percepción y por recuerdos. En la conciencia encontramos la relación ser-contexto, la noesis y el noema, que es lo subjetivo y lo objetivo en el desarrollo de una imagen abstracta. Y aquí se encuentran las ideas y los significados que uno, junto con la percepción y los recuerdos, va a generar y a construir para poder tener una imagen abstracta. Esto quiere decir que una vez que yo sentí, percibí, una vez que yo recordé, lo que me caracteriza a mí, mi conciencia, comienza a generar a partir de estos recuerdos que nacieron de experiencias en mi memoria y mi imaginación, comienzan a formar una imagen abstracta. Si yo ahorita auditivamente los estimulo y les digo kiwi, en ese momento de forma automática se dio todo el proceso. Kiwi, yo estimulé el sentido auditivo y su memoria hizo que recordara algo del kiwi, su color, su textura, su sabor, el precio, lo que haya sido. No me gusta el kiwi. Bueno, pues eso es un recuerdo que se encuentra en una experiencia ahí porque resulta que un día te ibas a morir porque se te atoró un gajo de kiwi. ¿Ok? Entonces ese recuerdo hace que en mi conciencia se experimente algo, se genere una imagen. Y si les digo kiwi, seguramente les viene la imagen de un kiwi. O la imagen de su textura. O hasta el sabor. Estamos hablando de una construcción abstracta de algo que no está pasando, pero que está en nuestra mente. Y entonces se estimula los centros con movimientos, sentimientos, emociones. También habíamos hablado ahí de un estado vegetal. Aquí en el estado vegetal puede ser que de pronto comiences a babear. Un ejemplo que a mí siempre me pasa. A lo mejor que el kiwi fue mal ejemplo, pero ¿qué pasa? Y les voy a decir esto. Imagínense unas papitas. Unas papas caseras, esas como de las que venden afuera del metro, o vendían antes del virus, con un montón de salsa botanera, un montón de limón, tajín. ¿Qué está pasando automáticamente en varios? Estoy seguro que comienzan a salivar. Bueno, pues es porque están percibiendo un estímulo, en este caso auditivo, no es visual porque no le estoy mostrando nada, auditivo, que hace que su memoria busque en sus expedientes y la serie de experiencias haga que sus recuerdos estimulen su conciencia y la conciencia genera una imagen que son unas papas bien sabrosas en un plato, en una bolsa, en como quieras, y la reacción es que comienzas a salivar. ¿O se acuerdan cuando vimos lo de tropofilia? Tripofobia, perdón. Qué cosa rara dije. Lo del pie, que a muchos le desagradó. Ahí era un estímulo visual que lo que hacía era estimular nuestra percepción, generar una búsqueda de nuestros recuerdos y sumar muchos recuerdos negativos, asquerosos o desagradables, que la conciencia forma una imagen y esa imagen es de desagrado. O sea, es un sentimiento y una emoción de no quiero verlo. Me da asco imaginarme que en mi pie se puede hacer un hoyo en el dedo. ¿Se acuerdan de eso? O el famoso cuchillo en el ojo. Nosotros tenemos una experiencia intuitiva, porque en nuestra memoria existe la idea de qué pasa cuando clavo un cuchillo, qué pasa con el ojo, cómo es la consistencia del ojo, es un órgano importante. Si yo de pronto me entierro un cuchillo en el ojo, automáticamente ahí se están generando recuerdos que se mezclan con la imaginación, con la intuición, y en la conciencia se forma una idea, un significado, y se construye una imagen. Y esa imagen es de dolor, de desagrado, de lo que sea. Y la reacción es
no hables. Por ejemplo, a mí no me gustan los accidentes de ojos. Entonces yo digo, no quiero hablar de eso, me pone mal. Esa es la reacción. Ahora, ahí lo vimos en el aspecto de eh, cosas cotidianas, ¿no? Cualquier cosa. ¿Qué pasa con la arquitectura? Y ahí vamos a hablar ahora al revés. Vamos a ver aquí, esta mancha que estoy poniendo aquí, bueno, este círculo, es una atmósfera. La atmósfera es una reacción. Resulta que esta reacción, esta atmósfera, debe ser la construcción abstracta de una serie de ideas y significados que se generan en la conciencia, que a su vez se originan por una percepción y por una serie de recuerdos y experiencias, y estas a su vez por una estimulación. Así es, el gran problema es que nosotros lo que hacemos es dibujamos bonito, o algunos no tan bonito, pero bueno, dibujan y ponen luz para generar una idea de intimidad. A ver, ahí te saltaste muchísimo. Para ti es intimidad, pero a lo mejor para mí no. Ese es el gran problema de esto. Hay experiencias que van a ser comunes para la mayoría de la gente, hay otras que no. Habrá cada quien sus fetiches que diga, pues yo tener pollo frito ahí en la recámara a mí me pone jocoso. Ah, bueno, pues a ti, ¿no? ¿Quién sabe a quién le ponga jocoso oler pollo frito? Eh, y no puedes tú decir entonces, en mi habitación voy a generar yo una barra en donde pongan su pollo frito. ¿Qué? ¿Se entiende? Entonces, una atmósfera que gira en torno al erotismo y una serie de conceptos que van en torno al romanticismo, al amor, a lo sexual, a la intimidad y sus diferentes tipos de variables, entender un espacio público, privado, de transición, todo eso es una reacción. Para yo poder diseñar una atmósfera, necesito tener claramente este proceso que la construcción de una imagen abstracta va a depender de un proceso de conciencia en donde ideas y significados nacen a partir de recuerdos y de percepción, y estos recuerdos y percepción vienen de estímulos. Entonces, ahora lo vemos desde el otro sentido. Si yo tengo, por ejemplo, el manejo de agua, el ruido, la temperatura, el color, etcétera, todo eso, qué esquemas perceptivos, qué recuerdos generan y cuál es la imagen abstracta que yo voy a construir y que puedo yo eh, concretar, que puedo yo hacer de forma tangible en una atmósfera. ¿Se entiende? Es este ir y venir. Ir y venir. Hasta mi silla suena con ese ritmo, ¿ok? Ir y venir. Compañeros, compañeras, ahora que ustedes completen su actividad que entregan este sábado sobre la atmósfera, yo les pido que tengan muy en cuenta eso y les voy a pedir que a un lado de él o de los croquis que hagan, expliquen el cómo es que esa propuesta está respondiendo a este proceso de construcción de la imagen, ideas, significados, conciencia, recuerdos, percepción, estímulos, sentidos. Por eso les pido ahí que en la conclusión usen estos conceptos. Yo quiero ver que ustedes están aplicando estos conceptos y que en la construcción de su atmósfera no nada más fue un capricho y decir, ah, pues yo vi que en un hotel al que fui hay un potro, porque por ahí hay gente que pusieron un potro. Pues sí, esa es una referencia y un recuerdo y tendrás tu experiencia, pero no nada más es eso. En otros semestres, no en este, o por lo menos no he visto uno de esos, hubo quien me puso hasta unas esposas en las paredes, que me pusieron un tubo de pole dance. Pues esas son sus referencias. ¿Está bien o está mal? Está bien, pero justifícalo. O sea, ¿por qué vas a poner un tubo de pole dance? El pole dance, ¿qué imagen me genera? ¿O cuál es la intención? ¿O cuál es la idea? ¿O cuál es el significado? ¿El por qué? ¿Por qué el rojo? ¿Por qué el amarillo? ¿Por qué luz puntual? ¿O por qué luz de cortesía? ¿Por qué Ahí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos el por qué es así la arquitectura.
Si ustedes entran a un hotel y ven de pronto que en la habitación hay una transparencia y te deja ver la regadera, ¿por qué es esto? ¿Por qué la regadera sí y el retrete no? ¿Por qué hay hoteles que tienen espejos? ¿Por qué hay hoteles que tienen albercas en las habitaciones o jacuzzis? ¿Por qué de pronto un club de golf tiende el manejo de muchos colores blancos? ¿Por qué de pronto un hospital también tiende al manejo de colores blancos? ¿Por qué si hablamos de un sauna nos viene a la mente el manejo de maderas? ¿Por qué si hablamos de un etcétera, etcétera, etcétera? Vean, son imágenes, recuerdos, experiencias y la construcción de todo esto es lo que se refleja en la arquitectura, compañeros. Si ustedes llegan y dicen, quiero hacer un espacio sereno. Ok, muy padre tu rollo, ¿cómo es un espacio sereno? Y ahí es donde comenzamos con problemas. Tienes tú que justificar cómo es que ese espacio es sereno. Por esto, por esto, por esto, y porque estoy estimulando esto, y este estímulo puede generar tales recuerdos o tales construcciones abstractas, y ¡pum! Ahí está. ¿Ok? Compañeras, compañeros, gracias. Cuídense mucho, pórtense bien. Y cuídense. Hasta pronto.